Antes de ver el video, te queremos contar que estamos en Telegram. Seguinos para enterarte al instante cada vez que subamos contenido. Y va a estar atento también a las elecciones de Corrientes, en un clima raro, por un atentado que llamativamente muchos medios de comunicación no le dieron bolilla, como si fuera un hecho menor. Escuchar a un colega decir, bueno, al fin y al cabo no lo mataron. No, claro. Está bien la vara esa. Mirá, a mí me llamaron la atención dos cosas. Una, por parte del oficialismo, que haya seguido naturalmente la campaña. Me sorprendió muchísimo. Y una por parte de la oposición, que 24 horas antes, en todas las cuentas de redes sociales de los principales líderes de Juntos, habían publicado el video de Laura Radetich, la docente de La Matanza, no hayan dicho absolutamente nada. Es terrible. Ni una sola palabra. Quienes expresaron sobre el tema, que yo por lo menos vi, fue, a la única que vi fue a Camila Crescimbeni, una joven diputada del bloque que comanda Cristian Ritondo, pero bueno, con el respeto que se merece la diputada, no tiene la representatividad que tiene una Vidal, que tiene un Macri. No es de la cocina del PRO, está exactamente. Claro. O los radicales tampoco. O tampoco, exactamente. Así que fueron dos cosas a mí que me sorprendieron bastante. Porque hay que ser enfático con esto, no importa si, porque evidentemente hasta el momento no saben de dónde salió el disparo, no hay ninguna... es un atentado en el marco de la política. Exacto, no importa si fue un dirigente, una interna peronista, si fue un macrista, si fue una cuestión personal o si fue un disparo equivocado porque se lo confundieron con otra persona que le debía dinero a quien ejecutó el intento de homicidio. No importa. Estamos hablando de que en el cierre de una campaña en la República Argentina le pegaron un tiro a un dirigente político. Acá se naturalizó, no pasó absolutamente nada. Fue Frederick, que bien que haya ido, pero digo, siguió la campaña, está bien, qué sé yo. Por ello tengo parámetros distorsionados. Vuelvo un paso atrás respecto de la doble vara, que me parece que es un tema importante, no solamente en el tema de los medios de comunicación, sino también que los políticos también entran en la doble vara de considerar los hechos. Por ejemplo, Alberto Fernández, como toda persona, tiene una causa penal que es imputado, esto lo sabemos todos. Correcto. Y es tapa de Clarín. Mauricio Macri tiene 12 imputaciones penales en un montón de causas. Nunca fue tapa de ningún diario. Para mí es mucho más importante estar imputado por haber pedido 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, o estar imputado por contrabandear o llevar armas a Bolivia, o por participar en los parques eólicos, o por la mesa judicial que perseguía jueces, y en ninguno de esos casos, yo revisé Clarín, de todas esas noticias, nunca fue tapa, más allá de los personajes, los delitos y los hechos. Digo, esto es como la comunicación y la incomunicación, porque la gente común por ahí no se entera que Macri está imputado. Y sí, Alberto. Y por ahí se cargan las tintas y no, mirá, Alberto y Macri no. Digo, es un tema muy difícil para nosotros jugar en ese partido, ¿no? Yo creo que a la gente en términos electorales, estamos a 15 días de una campaña, imposible escindirlo de eso, a esta altura de la Suárez, con el nivel de espectacularidad que se le imprimió a la agenda de corrupción, algunas legítimamente y otras, la enorme mayoría de las que fueron de carácter público y legítimamente, no le varía si está imputado o no le está imputado. No, pero no me refiero al rol de periodista. Bueno, pero eso en todos lados se cuecen habas, digamos. No, en todos lados yo la verdad que yo no negaría, si a mí me gusta Chacarita, yo no negaría como director del diario poner que perdió Chacarita. Y acá me parece que les duele poner que perdió Macri. ¿Está claro lo que te quiero decir? Bueno, porque se llevó puesto... Lo digo visto del lado del periodismo y no de la gente. Sí. De nosotros que bajamos línea. Yo tengo acá, procesaron a Macri, procesaron a Alberto. Sí. No publico que procesaron a Macri. Estoy bajando línea y fijando una No, línea respecto editorial. de la agenda, sí, yo digo que, pero que no hubo ni siquiera la mención, decís vos. No, nunca. Claro. No se trató el tema del contrabando de armas a Bolivia, claro, a alguien que le dieron un golpe de Estado y que prácticamente Macri no dejó que venda a la Argentina. Claro. Me parece que la gravedad, yo no quiero medir la gravedad, pero las dos noticias son iguales en cuanto al proceso jurídico. A la entidad que vos le querés dar, claro, porque son presidente y expresidente. Sí.
es un ejemplo, te puedo poner un montón más de ejemplos, ¿entendés? Sí, estaba viendo algunos actos esta semana, porque hubo como mucha hiperactividad de campaña, aunque no haya clima de campaña, esto ya lo sabemos. He visto una muy buena performance que tengo que ser enfático, me sorprendió, no por ellos a quienes conozco perfectamente, sino por o luchar mucho contra la falta de clima de campaña que hay de los candidatos oficialistas en la ciudad y en la provincia. Estoy hablando de Santoro y de Tolosa Paz. Me parece que le han encontrado como un quiebre a eso, una vuelta de tuerca que les permite por lo menos llamar la atención un poquito por encima de la media de campaña, que insisto, está muy deteriorada. Me gusta la campaña ¿cómo se diría? Hoy vamos a hablar con Rodríguez Larreta, porque me gusta la campaña de López Murphy. O sea, la campaña la campaña no campaña de López Murphy parece que va a tributar, que va a tener sus resultados. No creo que le haga gracia tampoco a Vidal eso. Pero también veo, cuando escuchaba cuando escuchaba a Santilli en el spot, por lo menos, o cuando la escuchaba a Vidal sobre la cuarentena, o cuando lo escuchaba a Milei diciéndole esto, zurdo de mierda, te voy a aplastar, qué sé yo, a Larreta, siento que no hay como un nexo. La agenda judicial, por ejemplo, ya que estamos acá, digamos, vos lo podés decir mucho mejor que yo, con cuáles son hoy, no los problemas del sistema político y de los empresarios, sino de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros discutimos en parte que hay indecisos, que hay gente que puede no ir a votar, que hay un montón de cuestiones vinculadas a eso, bueno, en parte también puede ser por la saturación de una agenda que no es la agenda de la gente. Mira, la agenda judicial no es la agenda de la gente, la agenda de Milei diciéndole zurdo a Larreta no es la agenda de las libertades que propone Vidal no es la agenda de la sociedad, que hay 42 puntos de pobreza, 50 puntos entre los chicos, problema de matriz distributiva. Pero yo no creo, quien está metiendo la agenda judicial acá es los medios de comunicación y la oposición. Claro, exacto. Yo hablo en general cuando te dice esa bajada de línea, pongamos que no hay campaña electoral. Sí. No la hay, no es para... Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Yo creo personalmente, para mí, si no hay reforma judicial, no hay país. Sí. No hay país porque el país no puede hacer políticas. Porque te toca un juez que te para la reforma laboral, que te para la ley de medios. La ley de medios. Claro. Entonces, si no hay reforma judicial, esto lo tengo dicho hace tiempo, si hay jueces corruptos que te meten en cana porque un día vas a decir algo que a él no le gusta, como vos, cualquiera, estamos todos en libertad constitucional, que fue lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. Digo, ojalá la gente entre en eso, tendríamos un país totalmente distinto. Si la gente se preocupa por la justicia, tendríamos un país totalmente distinto, no existirían ni los Milei, habría otro eje. Yo siempre digo que la gente va más a los partidos de fútbol que a las manifestaciones populares cuando hablan de candidatos. Si sería al revés, a lo mejor tendríamos otro país, ¿no? Mi viejo me decía siempre, antes de Lula, que en Brasil la política no interesa, a ellos les interesa el carnaval y el fútbol. Bueno, pero que a nosotros yo lo que digo es, a nosotros nos interesa especialmente la cuestión judicial porque vimos, sobre todo, bueno, vos tenés una tradición en la materia. Pero yo digo porque nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Por eso, ¿no? Lo vimos durante el gobierno de Macri. La justicia para mí tendría que ser un tema chiquitito, sí, porque funciona, todo bien. El que durante el gobierno de Macri fue muy brutal la situación. Lo que digo es que hoy, esa situación que sigue siendo, porque digo, los actores son los mismos, los mecanismos son los mismos, los dispositivos son los mismos, y no ha cambiado en ese sentido, da la sensación no ser hoy lo que si vos preguntás cuáles son las principales tres preocupaciones de la sociedad, y a mí lo que más me preocupa en virtud de lo que decís vos es que ese descalce de la sociedad con el sistema te genere los outsiders, poner el nombre que vos quieras. Sí, digamos, lo pongo, porque no podés hablar en esos términos si querés ser diputado. No vas a ir a putear al Congreso. Sí. Te imagino. Sí. Bueno, hoy hay una nota interesante del colectivo Arte Política, que después te la paso, que la tuiteo, que habla sobre esta idea de esta fascinación, sea por voluntad o por anticuerpos, con expresiones de derecha más fascistas, como puede ser el caso de Milei,
Y dice, bueno, ojo que también la UCD en su momento llenó un River. Sí. Es decir, como puede andar, como también puede ser una supernova que se apaga rápidamente. Y me parece que tenerlo en su justa medida y que se generen esos llamados de atención, porque a nivel global ha ¿Y habido... sabes qué pasa? Que si no hay contenido en la política serio, Ujú. nunca vamos a progresar como país. Porque el tirar balas de fogueo, y el país sigue y seguimos cayendo. Y los que tienen ideas, te gusten o no, tienen proyectos, nadie le da bola porque prefieren el ruido. Sí, vamos a hacer esto. Y el tiempo pasa. Mirá, hoy hicimos una encuesta nosotros, que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que más tiene en cuenta a la hora de votar? ¿Situación sanitaria, situación económica o expectativas a futuro? ¿A que no sabes qué votó la gente? No. ¿Vos qué pensás? Situación económica, situación sanitaria o expectativas a futuro. Sí. Y déjame decirte la obvia, que seguramente no es situación económica. Expectativas a futuro. Claro. Porque para mí este gobierno no gobernó por la pandemia. Bueno, lo dijo, no lo dice eso solamente Alberto Fernández, lo dijo Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, digamos, ¿no? Mira, yo pienso así, yo te regalo un 0 kilómetro a vos. Sí, no lo voy a saber manejar yo. No, y vos salís, ponele. Y a los 3 meses lo chocás y queda destruido totalmente. Y yo te cargo. ¿Qué hiciste con el auto? ¿Fuiste a Mar del Plata? No, pero estaba... ¿Fuiste a tal lugar? No puede... Y ahora creo que el auto puede estar arreglado a fin de año. Y a partir de ahí empiezo a hacer lo que iba a hacer, que lo puede hacer en 3 meses, porque, ojo, hay un dato fuerte. Acá soslayan que hubo una pandemia. Bueno, obviamente la oposición aprovechándolo, y muchos hablan como que estuviéramos en un país normal. total. Si a un gobierno le fue como le fue, sin haber habido pandemia, estamos todos de acuerdo que es un desastre. Pero hubo una pandemia. Sí. Entonces digo, sí, no. Incluso Macri cuando habla de la deuda o la oposición cuando habla de la gestión económica. A mí eso me parece interesante. Yo lo entrevisté a Hernán Lacunza hace un tiempo y Lacunza decía, en los resúmenes solamente pasan los goles, no pasan las atajadas o no pasan lo que evitaste. Claro, es verdad. ¿No? Él defendía su gestión como ministro de Economía de Macri. Yo hacía alguna pregunta vinculada a una crítica que tenía respecto al tiempo que él estuvo al frente del Ministerio de Economía. Y a mí me parece interesante porque yo hoy lo escucho a Lacunza y no en los resúmenes que él pedía que pasaran las atajadas y lo que evitaste, él no las pasa tampoco. Él habla de la gestión económica como si no hubiera habido una pandemia. Entonces me parece que si la oposición cuando está en el gobierno o el gobierno cuando está en la oposición, no te digo el mismo criterio porque Argentina está muy partida, pero no tiene más o menos un parámetro para analizar las cosas de manera similar. Quienes siguen, si vos te fijás, digamos, no quiero, esto es horrible porque a mí el mensaje antipolítica es lo peor que hay para mí, es lo peor, lo que hay que combatir todo el tiempo. Ahora, quien está cada vez peor es la gente. Sí, totalmente. Con esta situación performada de discusión política en la Argentina donde... Pero la gente se tira el tiro en el pie porque la gente ante este discurso dice, a mí la política no me importa. Y te la van a seguir haciendo otros. Está bien, pero yo creo que si vos trabajas 14 horas por día y no llegás a cubrir una canasta de pobreza, y me cuesta, viste, y viajar en un transporte público que te ha hecho mierda, y llegás y te maltrata tu jefe y no sabés si estás en blanco, y qué sé yo, a mí me cuesta pedirle a esa persona que además se ocupe de saber qué dicen los candidatos. No, pero esa persona se tiene que ocupar de saber por qué labura 14 horas, por qué no pero digo, y eso lo resuelve la política. Estoy de acuerdo yo, pero es difícil pedirle eso a alguien que... Hay que transferir eso, che, a vos te pasa lo que te pasa porque los derechos no están bien conquistados. Sí, de eso estamos de acuerdo. Y vos lo tenés que hacer. Yo siempre digo, vaya a la reunión de consorcio, vaya a la reunión del fomento, vaya, participe, diga, haga, dentro de las posibilidades que tenga, ¿no? Totalmente. Yo siempre tengo esa contemplación en tanto y en cuanto uno trabaja de eso y por eso puede exigir, entre comillas, esos niveles de información o de participación. Quien tiene insisto, sale a las 5 de la mañana de la casa, toma 2 transportes públicos. Es que va a putear y no va a ayudar a cambiar lo que hay. Y sí, ese es el problema. Pero la tarea de resolver eso no es de esa persona, es del sistema. Pero el sistema debería estar dotado de esas personas. Bueno, estamos de acuerdo. Un día el doctor Zaffaroni, que hoy es el día del abogado, así le digo. ¿Hoy es el día del abogado? En honor a Juan Bautista Alberdi, autor de las bases de la Constitución Nacional. Un día cuando se despidió, que cumplió 75 años y se retiró de la corte, no como otros que cumplen 75 y no se va, Elena Hayton de Nolasco, y van a la justicia y se quedan, aunque me parece que le queda poco tiempo, dijo,
la justicia o el Poder Judicial va a cambiar cuando los abogados, los jueces, los fiscales salgan de los barrios populares, salgan de los lugares donde la gente está más carenciada y conozcan los problemas que tiene la gente común. Un poco es lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Me hace acordar cuando, y te libero con esto, pues Weisman me va a pegar un tiro en la cabeza. Weisman está acá como loco. Sí, prefiero a Zanini. Cuando en el acto, creo que fue en River, Moyano dice: ojalá algún día un trabajador llegue a Casa Rosada. Y cuando le tocó hablar a Cristina dice: yo trabajo desde los 14 años. Exactamente, es buena la comparación. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Hoy es el Día del Abogado, así que hoy Feliz seguramente será justicia. Chau. Ya salió el podcast de Muy Politizado. Buscalo en Spotify o seguí el link de la descripción. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.